El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, acudió la tarde de este sábado a la Corte Constitucional para presentar la ponencia del jefe de Estado, que contiene los argumentos de defensa del presidente Lasso ante la solicitud de juicio político presentada en su contra. Ortiz resumió el contenido de ese documento. Contiene todo lo que son los fallos de la solicitud presentada por los asambleístas, así como todas las violaciones al debido proceso y las diferencias entre lo que es un proceso de juicio político a una autoridad pública y las diferencias con la del presidente de la República. Son en total 92 hojas entregadas a la Corte Constitucional. Por ejemplo, uno de los argumentos expuestos es que el presidente de la República no es responsable por las acciones ilícitas de ministros o delegados. También se tiene que considerar que la conducta en temas penales de los ministros, temas penales, ellos son responsables exclusivamente. ¿Por qué tiene que ser el presidente responsable de los actos que cometen los ministros? Esto es una barbaridad y en realidad termina siendo esto una payasada de la misma Asamblea Nacional. Ese documento será revisado por la jueza constitucional ponente Teresa Núñez Martínez, que fue seleccionada tras el sorteo que se desarrolló la tarde del viernes de forma pública y transmitido en vivo por la Corte Constitucional. Este sorteo ha sido realizado con todas las garantías de transparencia y en este sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones. De acuerdo a lo que establece la ley, la jueza Núñez tiene un plazo de 3 días para presentar el proyecto de dictamen de admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Presentará una ponencia para que lo conozcamos los demás miembros de la Corte, pero finalmente será la Corte, los 9 jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso. Para que la Corte Constitucional dé luz verde a este pedido se requieren al menos 6 votos. El sorteo se desarrolló 2 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, admitiera a trámite esta solicitud de juicio político contra el jefe de Estado. Ya depende de la Corte Constitucional, nosotros como CAL hemos cumplido con lo que establece la ley. Además, Aquisel aclaró que el expediente fue entregado sin errores en el nombre del presidente de la República y adelantó que respetará la decisión de la Corte Constitucional. El documento oficial contiene los nombres completos del presidente de la República. Como demócratas y como jurista seremos respetuosos de lo que resuelva la Corte. Una vez que la jueza presente su ponencia, el presidente de la Corte Constitucional tendrá que convocar al pleno de ese organismo. El plazo que tiene la Corte para emitir su dictamen es de 6 días, por lo que a mediados de la próxima semana se conocería si este juicio político contra el presidente Lasso pasa este segundo filtro o se archiva. El presidente Guillermo Lasso está en República Dominicana, donde se desarrolla la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 2023. La intervención del mandatario ecuatoriano se registró la mañana de este sábado. Ahí criticó en duros términos a los sectores opositores a su gobierno. Lamentablemente, en el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados, llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización que comparto en este foro con preocupación. Esas declaraciones se dan en medio del pedido de juicio político que este viernes la Asamblea Nacional entregó a la Corte Constitucional. Mientras deberíamos estar más unidos como sociedad, hay quienes que solo quieren desestabilizar la democracia. No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. En esta cumbre participan los mandatarios de 22 países de Iberoamérica y para Ecuador tiene especial relevancia porque asumirá la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Como el lema de la presidencia pro tempore a cargo del Ecuador será innovación, inclusión y sostenibilidad
en Iberoamérica. El sector privado juega un rol fundamental y a eso han llegado en un acuerdo presidentes de Portugal, de España, el presidente de República Dominicana, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que ahora acaban de conversar precisamente sobre la importancia de fortalecer los vínculos públicos y privados. Para el próximo año está previsto que este evento se desarrolle en Quito en una fecha que todavía está por definirse. Los problemas en la provincia del Oro no terminan. Cuando aún no se recuperan de los estragos que dejó el sismo del pasado sábado, la fuerte temporada invernal recrudece el panorama. La tormenta eléctrica que inició la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes, dejó este preocupante escenario en Santa Rosa, provincia del Oro, totalmente inundada. Los niveles que alcanzó el agua no se han visto en años, según indicaron las autoridades. Nos encontramos aquí con la mayoría de familias que han perdido prácticamente todo está dañado. Primeramente, acá tiene que hacerse una evaluación. Este es un tema ya de riesgo a través de COE, hacerse un levantamiento de los daños para que a través del gobierno del Midubi haya un bono de arrendamiento. Las lluvias causaron el desbordamiento del río Santa Rosa y las afectaciones aún se siguen calculando. Al menos 30 barrios están anegados. Hay 200 familias afectadas, también 200 viviendas, 20 metros de vía y afectación al servicio de energía eléctrica. Personal militar y de la Secretaría de Riesgos han tenido que evacuar familias hasta en botes y acudir a alojamientos temporales. Fue peor a lo de 1997 del fenómeno del Niño. La presión del agua hizo derrumbar una pared, al nivel del agua pasó la ventana. El COE cantonal de Santa Rosa declaró la emergencia en el cantón orense. Actualmente se entregan kits para dormir y de alimentos a los afectados, pero el riesgo es constante ya que desde el INAMI se ha confirmado que las lluvias van a continuar. No, la situación está caótica, en realidad está difícil. Hubieron bastantes pérdidas materiales, se puede decir, porque el agua fue algo sorpresivo, una lluvia torrencial que fue desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente, que no paraba. Y sigo sacando agua y más agua. En el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, los niveles del agua han disminuido con respecto a días anteriores. Por ello, el COE cantonal decidió no declarar la emergencia. Sin embargo, aún se recorre el cantón para evaluar daños, sobre todo en la zona rural. Mientras en Guayaquil la noche del viernes no hubo presencia de lluvias. Sin embargo, aún se divisaron algunas calles anegadas, sobre todo las cercanas al río y al estero, como en el Malecón. Esto debido al aumento de la marea, dificultando el tránsito vehicular en aquella vía. Para este fin de semana se espera que el nivel de la marea en Guayaquil sea menor,